Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...8:31, 7:31 en las Islas Canarias... ...y comenzamos con nuestra tertulia de hoy... ...con doña Carmen Álvarez Vela. ¿Qué tal está usted, aparte de deslumbrante? Pues no me explico por qué, pero bien. Bueno, don Mario Noya, usted también está deslumbrante, hombre. Muchas gracias. Se ha arreglado la barba, mírale, que chuli viene y tal. ¿Ah, sí? Sí. ¿Dice usted que he hecho eso? Bueno, en fin, nos reímos por no llorar, porque la verdad es que la acumulación de noticias es para mesarse los cabellos. Estamos hablando de un accidente ferroviario con 42 muertos, que posiblemente sean 58, al menos, teniendo en cuenta que de los 42 cadáveres localizados hay 17 que no han sido identificados, por tanto esos 17 podrían ser parte de los que figuran como desaparecidos, que son 33. Eso quiere decir que hay 16 desaparecidos que no están entre los cadáveres localizados, con lo cual pues lo terrible es que podría ascender la cuenta de muertos hasta los 58 al menos. Pero estamos conociendo cada vez más... Bueno, ya esto se añade otro accidente ayer, otro descarrilamiento en Cataluña, un muerto, 37 heridos. Nos están llegando noticias sobre las obras de AliExpress que se hicieron en la vía. Materiales no homologados, materiales de segunda mano, licitaciones low cost que además iban a UTES, donde había una empresa de la que tenía contratado a Koldo García. En fin, la sombra de la corrupción. Y para colmo, pues que había habido 200.000 avisos de que algo no estaba funcionando allí. Llega ahora la noticia de que Adif ha vuelto a subir la velocidad en el AVE Madrid-Barcelona. O sea, la bajó ayer para revisar la vía, dice que todo está bien y que vuelve a subir la velocidad en el AVE Madrid-Barcelona. ¡Mamma mía! No sé, a mí ya me da palo coger el tren que quieren ustedes que les diga. Y como vaya en un tren y empieza a traquetear, me defeco por la pata abajo, vamos. Don Luis, lo peor de todo es que es la tragedia más previsible. Es lo que, de hecho, pues un tuit del otro día, sí, es la tragedia más previsible. Es decir, si había un ministro en el disparadero por gestión, era este. A todos los demás se les estaba criticando en la inacción, por ejemplo, o que maquillaran unas cifras. No sé, piensa en Yolanda Díaz. La gente te dice, mira, dicen que estamos ya en paros en niveles nórdicos. Bueno, claro, es que estás haciendo manipulación estadística. Perfecto, estás yendo por ahí. Pero a este se le criticaba incompetencia pura y encima se chuleaba. Y la Asociación de Periodistas Parlamentarios la ha premiado 2 veces consecutivas, como azote de la oposición y como diputado de revelación, a Óscar Puente. Bien, entonces se estaba diciendo todo el rato, es más, se decía, vamos a acabar llorando, porque nos encontrábamos con gente en pleno verano encerradas en vagones que no podían salir, tipos que tenían que evacuar a pie en un túnel, trenes que descarrilaban. Todo esto ha pasado durante un montón de tiempo. Y como dice usted, don Luis, aquí sí que no se puede decir, no se podía saber, porque, bueno, ya estamos viendo las cantidades alucinantes de vídeos que graban ciudadanos que son usuarios de tren y que no son expertos. Es decir, hay gente que está diciendo, oye, mirad cómo se mueve esto, y te están grabando vídeos. Bueno, pues eso, la tragedia más previsible en el ministerio del tío más chulo del planeta, que encima ha hecho gala de ser el más chulo y el más faltón, etcétera, y que lo han puesto además para eso. Eso es lo especialmente sangrante, por no decir
el repugnante papel que está haciendo el mamporrerismo oficial, ¿no? El oficial y el paraoficial. El otro día también puse que había un tuitero que dijo: hay que esperar a que ellos elaboren el relato oficial y entonces ya todos los demás podremos opinar. Y yo dije, bueno, pues que se vayan preparando. Abascal, Ayuso, Moreno Bonilla, Irio y Franco. A Franco ya lo sacaron en el minuto 1 en la televisión española. A Irio lo van a empezar a sacar ya. Y No, la filtración esta tiene fue toda de la las pinta. primeras cosas que dijo Óscar Puente, ¿eh? Claro. Dijo, fue de las primeras cosas y se ha dicho poco, perdona que te interrumpa. No. Pero pasó desapercibido porque los primeros minutos, bueno, las primeras horas, estoy muy pendiente y una de las cosas que dice, que salió es, hay un tren privado. Entonces dije yo, ojo, hay un tren privado. Y es más, la manera que tiene de hablar Óscar Puente, que es francamente desagradable, dice, el tren, los de Iria dicen de una lo matiza de una manera completamente malvada, que han hecho sus revisiones, que han hecho sus tal. Claro, entonces yo cojo y digo, y ustedes me dicen que han hecho un mantenimiento correcto de las vías. Entonces yo como ciudadana digo, demuéstreme usted que ha hecho un mantenimiento correcto de las vías, que por ahí han pasado unos operarios y han hecho una serie de operaciones, para la redundancia, cierto, se han pasado, digo, pero por favor, ahora nos explica a los ciudadanos qué tipo, con lo que se han gastado, que parece ser que se ha hecho están diciendo los especialistas, un 70% de inversión inferior al mínimo recomendado, ¿vale? Entonces sí, por ahí han pasado unos señores, han hecho una serie de cosas de mantenimiento en esas vías, pero claro, si tú haces un mantenimiento inferior al recomendado y por ahí le estás implementando muchos más trenes de los que tienes, de lo que eso puede aguantar, pues en un momento puede pasar algo. Él dice, es el mejor momento, que decirlo ahora, es el mejor momento de la historia de ferroviaria española, es que ahora mismo, por favor, cálleselo. Pero, ¿por qué? Porque hay muchos trenes, mire, si tenemos una infraestructura que no puede sostener todos los trenes que usted quiere meterle, por favor, no se lo meta. Porque es que ahí vamos seres humanos. Segundo lugar, desde el primer momento, no politicen. Mire, oiga, yo no politizo. En este momento me importa como un bledo de qué partido es el ministro que está. Me importa un bledo. Lo que yo sé es que en ese tren podía haber ido yo, podía haber ido mi hija y, por otro lado, si a usted no le importa, van ciudadanos españoles que a mí me importan bastante y van seres humanos y me importan mucho, ¿vale? Entonces yo me dirijo al responsable del partido que sea y como si no es político, yo voy y digo, a ver, ¿quién ha hecho esto? Porque llevamos meses y, como decía Mario, avisando y viendo en las redes vídeos de cómo se estaban moviendo los trenes. Los que tenemos ya unos años y hemos estrenado el AVE, sabíamos que un AVE hemos podido llevar una taza de café hasta arriba o de agua y no se te caía una gota. No se caía una gota. Queridos niños que nos oís, o sea, en una alta velocidad podías hacer, o sea, no se movía nada. Y ahora eso es, pues me recuerda al tren de Cuenca-Madrid, hace unos años, hace mucho que no voy en tren, que eso era la diligencia del oeste, de lo que yo veo. Yo hace mucho tiempo que decidí, siendo el tren mi medio de transporte preferido, con mucho, que decidí, antes de que pasara nada, decidí, viendo lo que veía, dejar de ir en tren. Prefiero ir en coche. ¿Por qué?
porque no me fío. Pero además esto yo lo extiendo a todo. Cuando esto sucede, no sucede con los trenes, sucede con todos los servicios públicos. No, un país no se degrada solo por un lado. No, la corrupción no se degrada solo por... Es que, por desgracia, el Ministerio de Transportes es muy corrupto. Bueno, es verdad que llevaba la delantera, porque lo que llevamos oyendo en los últimos años es Adif, Renfe, Koldo, como decía alguien, de las traviesas de las vías y las traviesas del Ministerio de Transportes y las traviesas de Ábalos. Eran las noticias que teníamos del Ministerio de Transporte. En la estación de Chamartín, que si había una estación tranquila, agradable, amable, era la estación de Chamartín, que es que era mi estación porque estaba cerca de mi casa. Y lleva años, que estamos viendo unas fotos que son de una estación invivible, caos. Entonces, claro, dices, no puede ser todo caos alrededor de los trenes y que nunca vaya a pasar nada. Es imposible. Sabíamos que esto iba a llegar. Entonces yo decidí hace mucho tiempo que si podía evitarlo, no iría en un tren. Y ahora somos muchos los españoles que no queremos ir en un tren. ¿Cuál es el problema? Que es que hay muchísima gente que tiene que viajar en el tren por narices. Ya está, porque no tiene otra. En cuanto a lo de la politización de las tragedias, vamos a ver. Bueno, es que tenemos a una cantidad de sinvergüenzas, indeseables y miserables enfrente que es de no creer. O sea, gente que ha presumido de organizar manifestaciones en el 11 de marzo, que es que ha presumido de eso, ¿vale? Y que además, como que dieron, fijaos lo alucinante, porque las tragedias, cuando tú le puedes dar una explicación política, porque se han adoptado políticas que tú consideras negativas, por supuesto que debes, no es que puedas, es que debes politizarlas para decir, oiga, no hagamos esto que conduce a esto, ¿bien? Pero, por ejemplo, en el 11M fue una cosa súper abracadabrante, comprando incluso su versión oficial, es decir, en España entra en una guerra, es que ni siquiera voy a entrar en las cuestiones técnicas, entra en una guerra con el que decide desalojar del poder a un tirano, en Irak, y tú le das legitimidad a unos marroquíes para volar trenes en el centro de Madrid, que es acojonante lo que pasó en España. Es alucinante lo que pasó en España. Bien, politizaron el Prestige, que es un barco que se parte. Sí. Que se parte en alta mar. Ahí puedes decir, macho, ponte tú. Si eres tan listo, ponte a ver cómo sucede. Cuando además hay distintas administraciones, eso era como una catástrofe que veías que iba a suceder porque no podías hacer otra cosa, se está partiendo un barco. El alcalde de la comunidad decía, aquí no lo traes. El otro, ¿y qué hago? Si tengo ahí esta gente vive del mar, lo aparto, lo quito, vale, ¿entiendes? Bueno, pues eso también lo politizaron. Que no vas a politizar que parecía el barco de vacaciones de Rajoy. Que no vas a politizar, repito, una tragedia cuando llevas años diciendo va a pasar algo muy malo, porque estamos viendo que hay trenes que descarrilan, que hay trenes que se quedan que se quedan hechos cisco en un túnel, que hay trenes que se quedan sin ventilación a 40 grados en un campo, que es que iba a pasar, que es que estábamos diciendo que a ver cuándo iba a suceder. Por supuesto que tienes que politizar esa tragedia. No te quiero ni contar la Dana o los apagones, el gran apagón. Bueno. Por esto van acumulando muertos y no pasa absolutamente nada. El gran apagón, es que se ha dicho. El problema es que lo ha dicho muy poca gente. Oigan, sus políticas energéticas no solo van a provocar miseria, sino que pueden llegar a provocar, y lo vimos ese día, muertes. Y hay que rezar porque el apagón no durará más tiempo, porque entonces íbamos a saber lo que es bueno. Pero ¿cómo no vas a politizar eso? Pero ¿cómo no vas a politizar eso? Y hay maneras y maneras de politizar, ¿no? Imaginaos a la hiena de Gabriel Rufián, que llevó un trozo de cuerda de una niña que se supone que estuvo agarrada a ella en la... Y viene ayer a decir que se puede politizar y que no. Tenemos la izquierda más ruin y miserable de Europa, y hay que tener
hay que tenerlo bien en cuenta para saber lo que tienes enfrente. Porque hay muchos que juegan ahora, venga, ahora sí hagamos estadismo. Te la van a colar. Van a culparte. ¿Que no te lo crees? Van a culparte. Lo digo a la Junta de Andalucía, al partido. Te van a culpar. Que lo sepas. Te van a culpar. No tiene manera. Lo van a hacer. No van a decir, bueno, te la van a clavar, que te la van a clavar. Gráficas de mantenimiento de vías, dices, es alucinante, lo están haciendo ya. Chicos, por ahí no vayáis, porque además es que no son gente de Estado. Y en cuanto a lo del uso o no de los medios alternativos, esto de nuevo también tiene que ver con las políticas energéticas y de movilidad. Están condenando a la gente a utilizar solo unos medios de transporte, que son los que ellos dictan en todo momento. Es decir, por ejemplo, están expulsando al vehículo privado de las ciudades. Quieren expulsar al avión de las medias distancias y quieren que todo el mundo vaya por donde ellos quieran y cuando ellos quieran. Y escucháis al... No, que tengo código penal yo entonces. A Pera Navarro decir esto y punto, y tú no te mueves y punto. Ojo, chicos, estáis en manos de estos que son los que quieren decidir cómo y cuándo viajáis. Y también es cierto que tengo que decir aquí que si las circunstancias, y es verdad, eran tan graves, probablemente los sindicatos de maquinistas y de todos los trabajadores del tren deberían haber elevado mucho más la voz en términos de movilización. Se han parado trenes por cuestiones salariales. Te voy a decir que yo no monto ahí. Que yo no monto ahí en un medio de transporte en el que me estoy jugando la vida. Y pararlo, y ya está. Tengo que decir, ayer escuchaba las declaraciones de una hermana de uno de los un desaparecido. Un momentito, ahora le doy la palabra, pero eso que ha dicho usted es muy interesante porque resulta que a todo el que tiene a una señora para que le ayude en la limpieza de la casa, en su casa, le dicen que tiene que hacer un curso de riesgos laborales. Para que la señora trabaje segura, pero tienen a los maquinistas de los trenes de alta velocidad dando botes por las vías. Es que es acojonante. Que no me brutal. Perdón. Pues viene a eso. Una hermana de uno de los desaparecidos que trabajaba en el tren, no sé si era tripulante de cabina o lo que fuera, y decía, está desaparecido, y ya evidentemente ya lo daba por muerto, y decía que su hermano iba con miedo a trabajar. O sea, ¿se pueden imaginar lo que es ir con miedo a trabajar día tras día, el estrés que eso supone para una persona? Estos son los de... Luego sale Yolanda, esto es para decírselo a Yolanda, digo, la de que quiere que trabajemos poco para ser más felices y todo esto. Luego hay otra cosa que me tiene loca en todo esto. Hacen muchísimo énfasis... Decía don Mario que sale Pera Navarro, que es que eso no se puede dejar pasar, el tonito que emplea para decirnos como no, usted no va a ir al centro de Madrid. Si tiene prisa, te dice así, se coge un taxi, si tiene prisa. Si no, al autobús o al metro, vale. Te hablan así. Y luego están haciendo hincapié en esta tragedia en que te sale el ministro del Interior, y lo dijo también Sánchez, probablemente lo haya dicho alguien más, que nos informemos por los canales oficiales. Te dicen cómo te tienes que informar por los canales oficiales. O sea, perdóneme, me informo como me parece. Es más, evitaré los canales oficiales de forma expresa porque no me fío de ustedes. Si no me fío de ustedes para cogerme un tren, menos me voy a fiar de ustedes para que me cuenten cómo lo que tengo que hacer y y su relato que están elaborando. O sea, me fío de ustedes que antes de ayer querían poner la velocidad Madrid-Barcelona a 350, ¿vale? Kilómetros por hora, que ayer lo bajan a 160 porque ayer deciden escuchar el reclamo de los maquinistas, que por cierto decían, ¿por qué los maquinistas no claman más fuerte? Pues porque es una empresa pública y probablemente tengan miedo, porque hay unos tintes muy dictatoriales, porque los sindicatos son muy fuertes para mangar
o para medrar o para lo que sea, pero son muy débiles para lo que tienen que ser. Bueno, pero más que débiles, lo que son es cómplices. Exactamente, O sea, claro. en fin. Son de la casa. Entonces, ayer deciden hacerles caso, entonces se te pone, o sea, los pelos como escarpias cuando ves que de un día para otro los que te querían poner la velocidad a 350 kilómetros por hora en un acto de chulería total, de repente, de un día para otro, te lo dicen que no, que a 160, y ahora usted nos dice que lo quieren volver, que no, que ya lo han revisado y que está todo bien. ¿En qué manos estamos? O sea, pero qué locura. ¿Y me dicen que me informe por ellos? No, por favor, no. Gracias Internet, gracias lo que queda, los reductos de libertad que quedan, no. Eviten los canales oficiales. En la cuestión del mantenimiento, etcétera, es crucial en estas cuestiones también. De hecho, me acabo de descargar un libro en Kindle que habla de lo crucial que es el mantenimiento en las sociedades dignas de tal nombre. Es más, lo que diferencia una sociedad que funciona de una que no funciona es el mantenimiento. Tú vas a Cuba y ves edificios que han sido espectaculares y ahora son una ruina. En la Unión Soviética, en los sitios en los países que acogen certámenes internacionales para dar una proyección internacional de algo, para hacerse propaganda, te encuentras un despliegue ahí de construcciones alucinantes y a los 3 años vas y caen en el olvido. No os quiero ni contar cómo fueron o qué fue de las instalaciones de las Olimpiadas de Grecia después de celebrarse las Olimpiadas. Bueno, de hecho es una tradición en la prensa deportiva hacer reportajes sobre cómo están las instalaciones después de que se celebren unos Juegos Olímpicos, porque muchas de ellas caen en el abandono. El mantenimiento. Fijaos, porque paradójicamente en una sociedad socialdemócrata o socialista como la española, eso tendría que ser un objetivo prioritario, y los que están todo el día con lo público en la boca te tendrían que decir: somos los mejores porque nos dedicamos a mantener. Esto es la socialdemocracia. Lo público es el que cuida las cosas frente a lo privado, que solo va a hacer caja. ¡Boom! No. Es que donde están cayendo estos precisamente es el mantenimiento. Y donde se ve que España ha perdido mucho en los servicios públicos ha sido precisamente en el mantenimiento, que no se mantienen cosas. Las estaciones de ferrocarril, lo de Madrid, lo de generación de las estaciones de ferrocarril es alucinante. Y en los propios trenes, bueno, como mucha gente sabe, Carmen y yo fuimos en pues no sé si fue el anterior salimos de Sevilla a las 5 de la tarde ese día, ¿de acuerdo? Y yo tengo que decir que no noté ningún traqueteo infame, etcétera. Pero lo que sí que vi es que el servicio era malísimo. Y de hecho, esto es otra cosa que te va a costar contar a alguien joven hoy, ¿no? Pues que antes ibas a los aviones, a los trenes, y la parte del atractivo era precisamente que el servicio era bueno, o que que podías hacer cosas que no hacías en tu vida cotidiana. Molaba mucho, Se acabó. No existe eso. Y hay otra cosa que lo llevo muy mal. Cuando se liberaliza el transporte ferroviario, Puente se sube por las paredes porque ven que la competencia te puede hacer abaratar el servicio, que puede prestar un gran servicio a mucho menos precio. Y él empieza a decir: no, porque estos hacen trampa, porque no sé qué y no sé cuánto. Y fíjate tú por dónde, lo primero que has hecho ha sido meter el dedo en el ojo a una compañía que ha demostrado que estaba cumpliendo a rajatabla con todos los requisitos que se le estaban imponiendo, y que donde se ha fallado es en la conservación de la infraestructura. Por otro lado, y mirad en las noticias, vais a ver cómo desde el Ministerio de Transporte llevan tiempo intentando hacer que esta gente ofrezca peor servicio, o queriendo imponerles precios más altos, oye, ¿no estaréis jugando a una saturación de vías precisamente para que a esta gente le empiece a ir mal, etcétera?
Porque de estos, por desgracia, tienes que pensar lo peor. Porque han demostrado que operan así. Ya hay gente diciendo, el problema ha sido la privatización o la liberalización del transporte ferroviario. Lo que me faltaba ya por oír. Si tú eres el que fijas absolutamente todas las condiciones en las que se tiene que producir la liberalización de ese sector, ¿cómo tienes el cuajo de decir? Pero si esas compañías pagan un canon a Adif para el mantenimiento de la ¿Y qué vías usan? ¿Tú les dejas utilizar vías alternativas? ¿Cómo va la tarificación de esta gente? Entonces, es como muy tramposo ese régimen, porque muchas veces al final lo que estás haciendo no es una liberalización, y de hecho genera muy mala prensa al concepto liberalización, y entonces la gente ya tiende a apartarlo de su mente. Bueno, pues cuidado, porque por aquí también por aquí han hecho trampa. Sí. Claramente, eso que ha dicho Carmen no puede ser. ¿Qué he dicho? Lo de que vayan a subir a 350 kilómetros por hora, luego a 160, ahora han vuelto a subirlo. La desconfianza que generáis. Y con lo de... terror. Mira, me está escribiendo mi hermana, que nos está viendo, voy a saludarla. Hola, Alicia. No, me está comentando, ellos hacen un viaje todos los años en diciembre a Cádiz, y siempre van en tren, y este año se fueron en coche, y me extraña, me estaba comentando, me acaba de escribir y me dice que se fueron en el coche precisamente por el tema de los trenes, porque es que ya tienes una sensación de, me voy a quedar ya lo menos que te puede pasar, ya hemos visto que lo menos que te puede pasar es que llegues muy tarde o que te quedes tirado, o sea, ya eso va a ser de agradecer. Y quiero hacer un comentario, cuando hemos visto muchos vídeos de gente que se queda tirado y que hace bailecitos y que baila y que se lo pasa bien, cosa que pues dices, bueno, pues mira, yo que soy muy de vivir poco, de huir de la amargura, pues yo tiendo a huir de la amargura, pero huir de la amargura no quita el que tengamos el deber, no te digo el derecho, el deber de poner el grito en el cielo. De poner el grito en el cielo cuando nuestros derechos son conculcados. Señores, que estamos pagando más impuestos que nunca. Más impuestos que nunca. O sea, yo no sé si la gente mira sus nóminas. Creo que no las mira. Y mucha gente no las entiende. Pero lo que estamos pagando, y ya no te estoy hablando de sueldos altos. Te estoy hablando de sueldos medianos. Es una locura. Hacemos una pausa publicitaria y seguimos comentando, por ejemplo, el papelón que Pedro Sánchez le hizo protagonizar ayer otra vez a los Reyes de España. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. El DHA omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. De la Z a la A, Zarzuela. Dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Todos los seres padecemos a lo largo del año algún tipo de dolencias más o menos graves. Gripe, contracciones musculares, alergias. El cerebro es un órgano que lo regula todo, y también nuestro entorno influye en su comportamiento. Tristeza, insomnio, obsesiones. La psiquiatría no quita los problemas, pero ayuda a mantener una actitud más real y positiva. Sin estigmas, acuda al psiquiatra. Es un consejo del Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís y de la Comunidad Terapéutica San Antonio de Málaga. Luis del Pino, Alba Vila, Javier Horcajo y José Javier Esparza son Radio Libertad. ¿Quiere anunciarse en la radio y no sabe por dónde empezar? En Radio Libertad le brindamos la oportunidad de promocionar su negocio en una emisora comprometida con la libertad de expresión. Aproveche nuestras ofertas exclusivas para nuevos clientes. Además, si aún no tiene su anuncio preparado, no se preocupe, nosotros lo creamos por usted.
Contáctenos hoy mismo a través de publicidad@radiolibertad.es o llámenos al 91 732 4895. No lo piense más. Anúnciese en Radio Libertad. La libertad en tu radio. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. Bueno, pues ayer de nuevo escena dantesca. Hay un centro donde están las familias de las víctimas esperando noticias de sus familiares. Los reyes en la visita a la zona iban a hacer presencia en ese centro cívico y tuvieron que cancelar la visita porque el infame de Pedro Sánchez resulta que le pone ahí a chupar cámara a María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Ya me dirán ustedes qué pinta la ministra de Hacienda haciéndose la foto en la zona. Ah, perdón, es que es la candidata del PSOE para las elecciones andaluzas, entonces tiene que chupar cámara. Y las víctimas dijeron que ahí no entraban políticos, dijeron, vamos, ahí no entraba María Jesús Montero. Y entonces los reyes pues tuvieron que cancelar la visita y se acercaron en lugar de eso a un hospital donde abrazaron a alguna de los heridos y tal. ¿Qué necesidad hay de poner continuamente a la Casa Real en compromisos? Me pregunto yo. ¿Y qué necesidad tiene la Casa Real de dejarse comprometer? Pues mire, sinceramente creo que en este caso el rey está muy por encima de María Jesús Montero y el rey en este caso se debe a las víctimas, sinceramente. Y lo digo sin ninguna acritud, no estoy llamando a la Tercera República, de verdad, vamos a relajarnos porque es que cada vez que se dice algo hay gente que es que ya se pone. ¿Y entonces qué prefieres? ¿A Pedro Sánchez de presidente? No, vamos a relajarnos. ¿Prefieres a Hannibal Lecter en...? Sí, entonces vamos, vamos a... como si estuviéramos en una democracia y pudiéramos decir lo que pensamos cada uno, sin tirarnos al río con una piedra al cuello. Creo que en este caso, siendo María Jesús Montero, nadie es una ciudadana que tiene un cargo importante y que ahí acudía como nadie, simplemente ahí acudía como futura candidata a una autonomía, a una región española, nada más que eso. María Jesús Montero se tenía que haber ido de ahí. Las víctimas, les aplaudo totalmente, esto hay que dejarlo muy claro, el valor y la gallardía de decir, esta señora queda fuera porque estaba contaminando ese acto de profundo dolor y de recogimiento y de consuelo. Era ella la que estaba politizando eso, entonces aplaudo a las víctimas muchísimo, y los reyes tenían que haber dicho, esto se hace sin que se vea, se hace de una manera discreta, haber dicho, pues María Jesús Montero, pues que vaya a tomar un café mientras nosotros, o que haga lo que quiera, y haber consolado a las víctimas. Las víctimas primero, siempre, perdonen, el pueblo español primero. Por supuesto, por favor, pero ¿estamos locos o qué? Y el rey no está obligado a ir por el gobierno, ni por nada, ni por la Constitución española. Es que estoy adelantándome a los tuits venideros. Es verdad que el rey tiene como muy marcada su agenda oficial, ¿no? Por el gobierno, pero por otro lado tendría que empezar a plantarse. ¿Por qué? Pedro Sánchez, por ejemplo, no puede convocar un referéndum sobre monarquía o república. No puede. No se pueden convocar referéndums sobre este tipo de cuestiones. Si hay algún jurista que me calle la boca, que me lo ponga, porque estoy dispuesto a aceptarlo. Pero creo que la Constitución no permite someter a referéndum preguntas de este tipo. ¿Bien? No lo va a hacer. No le puede destituir. No le puede derrocar. No puede plantearle al rey una moción de confianza, no puede hacerle este tipo de cosas. Bueno,
pues entonces no te dejes hacer todo este tipo de feos. Y ya, en algunas de ellas, plántate. De hecho, ya lo has hecho. El día que el miserable salió corriendo de Paiporta, él no se fue corriendo. Él se quedó. Aguantó insultos que no iban solo... Como Mazón también se quedó. Que no iban solo al presidente del gobierno, que hay gente que también decía, no, todo el mundo dice una distinción perfecta. No, porque encima, en un momento dado, o en un primer momento, la reina que se gasta esas maneras también como muy sobradas, y el rey, que a veces se pasa de padrazo a leccionador, se pusieron a dar lecciones allí. Y entonces le dijeron, no me deis lecciones, que solo me faltaba esto, Alteza. Y la reina salió llorando de allí, ¿vale? Entonces, si ya lo has hecho, sigue haciéndolo. Y tienes maneras. Porque de hecho, en lo que sí son buenos los reyes, es en eso, en decir, a ver, viene esta chupóptera aquí a hacer un despliegue de oportunismo infame. Espera, que me las voy a apañar yo para que quede mal. Y seguro que tienes maneras de hacerlo sin decir algo que tampoco puede decir. No voy donde esa señora. Pero seguro que lo pueden hacer porque ha habido muchas veces. Dan la espalda, en fin. Les llevas una parte a las víctimas, lo que quieras. Lo sabes hacer, te educan para ese tipo de cosas. Entonces, para este tipo de historias ya se tiene que empezar a plantar el rey. Porque si no, se le va a complicar por una cuestión de desafección. Es que se está viendo contaminado por el descrédito del gobierno. Claro. Entonces, es que esto está dejando que la Casa Real sea arrastrada al fango por un gobierno que se hunde. Claro, es así. Y además, ya hay gente que te ha puesto en la mira y que no te va a perdonar, que son los golpistas, que son los separatistas, porque les plantaste cara. Y entre la base socialista más cerril, no te van a bailar el agua. Y luego esta gente hace proclamación de republicanismo. Por ahí no vas a rascar. La cuestión del afecto te la va a dar la España, que no está especialmente politizada, y gran parte de la derecha. Como juegues a seguir extrañándote a esta gente, vas a acabar mal. Y la Segunda República la trajeron monárquicos. Maura y... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llamaba el presidente de la República? Que era católico. Alcalá Zamora. Eran monárquicos. No va a pasar ahora, no creo, pero que lo vea. Que hay gente que no te va a comulgar con ruedas de molino. Ya no estamos en épocas donde yo con el rey haga lo que haga. Te tienes que ganar el puesto, como decía el padre. Y sobre todo, evítate papelones. Porque a la gente no le gusta dar la cara por gente que hace papelones. Lo de ayer, pues para mí, fíjate, es de las cosas que me sorprende más. Y me alegra mucho que haya sacado el tema Paiporta, porque de Paiporta ha quedado una foto muy bien a nivel comunicación, ha quedado perfecta, del rey sacando el paraguas hacia adelante como avanzando, pero si ves el vídeo completo y lo analizas, pero completo, cuando quedan al lado de unos coches, los dos hablando y la gente les está diciendo que el gobierno tiene que dimitir y que Sánchez tiene que dimitir, y están ellos hablando con la gente y se ven las miradas las miradas, la actitud, el lenguaje corporal de la reina, y el rey les está diciendo a los chicos, es que estamos en una democracia el gobierno puede dimitir 20 veces, es más, en una democracia el gobierno debería de haber dimitido ya 14 veces al día. Entonces es un vídeo que dice muchísimo más que la foto que se ha transmitido. Son ya muchas, pero dejar a las víctimas porque ha ido María Jesús Montero y no la puede sacar de la comitiva, no tiene enmienda. Lo siento.
En fin, bueno, tenemos que en mitad de todo esto el Partido Socialista, el mismo que no ha dudado en poner a sus huestes a llamar a asesina a Ayuso, asesino a Mazón, asesino a Aznar, a derivar hacia otros las responsabilidades, en muchas ocasiones exclusivamente suyas, se pone a decir que no hay que politizar. Pero eso sí, tiene a todos sus tertulianos de cámara intentando exculpar al PSOE. Yo me preguntaba ¿cuántos rieles de vía se podrían comprar con el dinero que nos cuestan todos los propagandistas de Pedro Sánchez en televisión española? Porque es una pasta, lo que nos gastamos en la máquina de propaganda del Partido Socialista. El Partido Socialista se financia de dos maneras. Uno, sacándonos dinero de impuestos para contratar periodistas lamebotas que repitan su mensaje en los medios que controlan. Y dos, pues pagando en dinero negro las campañas electorales. ¿Han visto ustedes la noticia de hoy? Resulta que según exclusiva de El Español, se contrataba a gente en campaña... Bueno, se cogía a gente en campaña electoral, se la ponía a trabajar en la campaña electoral para el PSOE, sin contrato, y se les pagaba en negro, les pagaba coldo con billetitos. No sé, pero me parece difícil resumir en una noticia más delitos, ¿no? Porque se está el de financiación ilegal del partido, delito electoral, delito contra los derechos de los trabajadores. Oiga, lo tiene todo. No es delito. Delito es vender pulseras de España. Parece usted mentira que... Es verdad, tiene usted Eso ha salido razón. un poco fachita el director. Pero fijaos, porque además van con esas también que dicen, no, mirad, ¿cómo se le ocurre a la gente decir que con el mantenimiento... O sea, que si no colocaran a las abalitas habría dinero suficiente para el mantenimiento. Es el chocolate del loro. Vale. ¿Sabéis que no es el chocolate del loro? La pasta que se compra a esta gente en hacer chavismo en términos de transporte. Luis Garicano publicó ayer un tuit buenísimo y además lo publicó en inglés. Para que pues por ahí fuera se den cuenta de lo que está sucediendo en España, el último bastión bolivariano del planeta, a este paso. Decía, voy a traducir, en España no hay dinero para el mantenimiento de las infraestructuras, pero sí para comprar votos, y hay un montón. El accidente del tren ocurrió el mismo día que el gobierno español desplegó su nuevo subsidio de transporte. 1.300 millones de euros. 1.300 millones de euros para que la gente viaje en tren de manera ilimitada por 60 euros al mes, 30 euros al mes para los jóvenes. Tomar, esto es, claramente, efectivamente. No hay dinero, te dicen muchas veces. Bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo que qué haces? Que tú lo que estás haciendo es lo que han hecho siempre: corromper a la sociedad, generar dependencia, subsidiar todo. Y pasa esto. Es más, estás queriendo provocar un uso masivo de estos medios de transportes y no gastas en mantenimiento. Por cierto, otra cuestión que no se está teniendo en cuenta en esto también. España vive la situación paradójica de que se desangra demográficamente si piensas solo en españoles, pero estás viviendo un boom poblacional. Cada vez somos más, viene de aluvión un montón de gente y no preparas las infraestructuras para que esa gente esté aquí. Ni en vivienda, ni en transporte, ni en servicios médicos, ni en nada de nada. Los mismos que te están transformando radicalmente España no están poniendo los medios para que España sea esa otra España. Es dramático. Sí. Oiga usted, ¿para cuánto se ha calculado el uso de estas vías férreas? ¿Para cuánta gente? ¿Para cuántos trenes? ¿Y ustedes qué están haciendo? ¿Quieren multiplicarlo por 10? ¿Están multiplicando por 10 la inversión en mantenimiento? No. ¿Y entonces qué están haciendo? Porque este tipo de cosas acaban pasando. Corrupción. Que encima aquí también estamos hablando de cosas muy distintas.
¿Le estás pagando a tu prima, la del pueblo, para hacer campañas electorales y le has pagado 100.000 euros para que haga volantes, pegatinas? ¿Eres un ladrón? Todo lo que tú quieras. No estás matando a nadie. ¿Estás ahorrando en vías férreas? Estás matando. ¿Estás ahorrando en materiales? Ahí ya, entonces, estamos hablando de cuestiones muy, muy, muy distintas. Creo que era Jorge Bustos ayer también el que decía que por favor no haya vinculaciones entre el mantenimiento de esa vía férrea y los escándalos de corrupción que hemos conocido en... Es un deseo retórico, ¿no? De don Jorge. Sí. Exacto. Pero es que ya hay una de las empresas que tenía que tenía adjudicado el tramo precisamente donde ha ocurrido el accidente. Coldo había participado en la licitación. Esto lo publicaba The Objective. Entonces, desgraciadamente, o sea, tú estás jugando con fuego, y las cosas pasan. A ver, un país corrupto donde la corrupción alcanza todo, es que además, mirad los puntos tan sensibles, mascarillas, pandemia, derroche total, o sea, desvergüenza, corrupción, accidente de tren, todo, sanidad pública, es que todo donde la gente muere es donde se va a ir destapando cada vez más que la corrupción mata. A mí, como decíais antes, que Yolanda Díaz contabilice 2 contratos de una misma persona como 2 personas, me molesta porque hay mucha gente que se lo traga, pero no me mata, efectivamente. Pero que se utilicen grapas para las vías reutilizadas, que es lo que estaban comentando, por ejemplo, ayer un maquinista en otro programa, que se reutilicen para que salga más caro, más barato. Y que ese dinero adjudicado para ahí se lo lleve, llámese Coldo, Pepe o Manolo, eso sí me mata. Bueno, pues eso está sucediendo y estamos viendo la punta del iceberg, porque ayer, mientras esto se estaba contando, es que estaba descarrilando otro tren en Cataluña, que es que no estamos hablando de eso, es que ayer murió otro señor. O sea, es que si yo estoy en la situación de Óscar Puente, es que, y lo digo yo que trabajo en una empresa privada, si a mí, que yo no mato a nadie en mi trabajo, a mí me sale mal 1, 2, 3, 4 determinados actos, determinadas cosas, o yo cojo y digo, bueno, pues es que me tengo que ir porque es que estoy fracasando, porque es que estoy llevando esto. Bueno, pues no quiero ni contar si por mi mal hacer soy responsable de accidentes. Bueno, pues a Óscar Puente es que no se le ha pasado por la cabeza, y a Sánchez, por supuesto, dimitirlo de ninguna manera. Pero es que lo que es peor es que al único partido que se le ocurrió decir algo el día del accidente, se le ha criticado, que fue Vox, y ha dicho, es que son los únicos que no han respetado, perdón. Son los únicos que han respetado, porque es que hace falta decir algo. Es que yo como ciudadana, yo quiero un político que coja y levante la voz. No quiero un político que se calle. Por favor, que alguien me defienda. Puesto que no somos capaces de salir a la calle desde hace mucho tiempo y estar todo el día en la calle diciendo, y como sociedad civil estar poniendo el grito en el cielo por lo que sucede día tras día, tras día, tras día, tras día, por lo menos que un partido diga algo. Y es que hay que decirlo, perdónenme, Yo por ser tan creo radical. que lo que hay que decir es que la corrupción socialista fue siempre asquerosa, pero ahora estamos comprobando que encima mata. Bueno, es que estoy viendo la noticia de que Adif ayer baja a 150 kilómetros hora en la tercera parte del trayecto Madrid-Barcelona
la velocidad, porque como los maquinistas están avisando, oye, que esto está mal, entonces lo cogen y lo bajan a 150 kilómetros hora. Los maquinistas pedían que se bajara a 200. Adif fue más allá. Entonces decimos, hombre, están confesando que Sí. por qué han sido los problemas. Y entonces pues alguien ha debido de razonarlo y dice, uy, que esto estamos quedando un poco mal. Y entonces cogen y dicen que ya han revisado toda la línea y que vuelve Esta la noche. velocidad a ser. O sea que en unas pocas horas, la mayor parte de las cuales son nocturnas, han revisado toda la línea Madrid-Barcelona y han dicho que nada, que todo correcto. A la otra vez a 250 kilómetros hora. ¡Mamma mía! Como para coger un ave Madrid-Barcelona, ¿no? Cercanías en Cataluña. Rodalíes para los estupendos, que, como los que dicen PSG, que no es ni siquiera francés. No vayáis a decir PSG por allí, periodistas deportivos, que se ríen en la cara. Cercanías de Cataluña. ¿Cuántos años? Vamos a ver, hay una tradición en Cataluña que es el Caganer y el drama de cercanías en Cataluña. Que de hecho lo usaban también para decir que la culpa la tenía Madrid. Y digo, ¿cómo? Un momento. Sí, no, es que en Madrid... ¿En Madrid qué? Pero si eso ya... o sea, la habéis llamado Rodalíes. Y tampoco se puede decir nada. Tampoco se puede decir. Oiga, ya tenéis muertos. ¿Qué más tiene que pasar para que pase algo? Cercanías en Cataluña. Lleva cosechando problemas. Es que yo, en serio, ya no recuerdo de cuánto tiempo. Sí, Eso sí. ha sido uno de los grandes. Sí. No se habla porque es Cataluña. Si fuera Madrid, madre mía. En el apogeo del golpe separatista, acordaos que cerraron plantas de emergencia, estaban cerrando plantas de hospitales por falta de fondos, mientras que estos tíos estaban financiando a full el proceso independentista. No puedes decir nada, y la criminal es Ayuso, y me hago una camiseta en pelotas con los muertos de las residencias de Ayuso, porque soy una heroína de la libertad. ¡Eres Jaco! No, heroína no, eres Jaco para la libertad cuando haces ese tipo de cosas. Es brutal lo que sucede en España. ¿Qué pasa? Si hay un partido que entonces se enciende con este tipo de cosas, le pasa pues lo que me dicen a mí muchas veces: joder, mira que eres gritón, no te pongas así, se puede decir lo mismo de otra manera. No, mira, fíjate No. tú por dónde, que hay cosas que ya no. Como el chiste. Si estás en una fundición y te echan hierro pensando fundido en eso. por la espalda y dices, oye Manolo, ¿te importaría no echarme hierro fundido en la espalda? Mereces que te echen hierro fundido en la espalda y en los pies. Vamos a dejarlo ahí. Te pasan por encima estos, porque se acaban creyendo que tienen derecho a tratarte así. Así que no, en algunas de estas cuestiones, y puede resultar francamente desagradable. Nos pasa a todos. Si esto es casi como una reacción humana de alguien que vive en sociedad. Estás en un sitio y te están atendiendo mal. Oiga, esto no está... Mira ese, como... ¿Está bueno o no? No, no está bueno. Coño, pues si lo está diciendo. Si lo está diciendo. Hay un fenómeno social que es no haga ruido. Bueno, pues si no hace ruido, el que molesta gana. Siempre. Y segundo, ¿qué sucede? Cuando haces ruido, pero te llevas, te sales con la tuya, luego ya te aplauden. Cuando se llevan al infractor, entonces sí aplauden. Macho, no puede ser esto, no puede ser esto. Vox es muy bocazas muchas veces porque no le queda otra. Si hubiera más partidos diciendo lo mismo, seguro que no serían tan bocazas. Y si fueran tan bocazas en ese momento, lo pagarían, porque entonces ya no sería un grito indignado, sino de un bocazas. Pero no, es que no es no es el caso, por desgracia. Es que es alucinante. Es que cuando el PP dice un día a cada 5 años, cada 4, perdón, que hay elecciones, lo que lleva diciendo años Vox desde que nació, dicen... Feijóo, bueno, le ponen como por las 9. Hombre, si es que llevamos 10 años diciendo lo mismo. O sea, esto Claro, es así. Claro. Es que bueno, yo recuerdo, vamos a ver. Claro, yo he trabajado toda mi vida en medios que han ido contra la corriente. Y bueno, imaginaos. Es que incluso
es que se oía en las televisiones, ¡ah, España se rompe! Se reía la gente, sí. O en casa te decían, oye, tío, relajaos, y entonces de repente pasa eso, incluso te puede llegar a pillar con el pie cambiado, es decir, porque ya soy el pastor diciendo que viene el lobo, lo he dicho 70 veces, no me han hecho ni caso, y viene el lobo y yo mismo ni me entero, y todo el mundo está indignadísimo. No se puede, y en serio, toca marcar a los políticos. Les tiene que salir muy caro hacer fechorías. Por ejemplo, cuando te dicen, Pedro Sánchez no puede pisar la calle. Bueno, ¿eso es bueno o malo? ¿A ti te parece bien que María Jesús Montero, que no tiene ningún cargo, vaya a ese sitio a hacerse la foto? ¿Sí o no? Si te parece mal y no lo expresas, van a seguir yendo. Es más, van a quitar a las víctimas del medio para que se hagan ellas fotos. Bueno, me llama mucho la atención que quieren acelerar el funeral de Estado, celebrarlo lo antes posible. Sin los cuerpos identificados ni nada. No sé, eso me llama la atención que ya estuvieran ayer hablando de convocar el funeral de Estado. ¿Cuánto ha tardado el de la Dana? ¿Un año? Sí, ¿no? Y todo lo que criticaron, por lo que dice don Mario, de sin los cuerpos identificados, todo lo que criticaron por las prisas del Jack 42, me viene a la cabeza. Una cosa que quería comentar es que la manera de hablar de Óscar Puente muy diferente a la de otras ocasiones, es que hay veces que me parece que pareciera un caso de mala suerte, el accidente. Bueno, o sea, los accidentes ocurren. Vamos a ver, si te cae un meteorito, claro, o una pedrada o tal. Por ejemplo, el tema del muro de contención de Cataluña, es que de verdad lo de Cataluña no se puede dejar, porque parece que es que como un muerto frente a los muchísimos que ha habido en Córdoba es poco. No, por favor, un muerto es un señor que ha dejado de vivir junto con una serie de heridos que algunos están graves. El muro de contención tiene que ser mantenido. El muro de contención está para ser mantenido. Cuando un muro de contención no funciona es porque tampoco Adif tiene que mantener también eso. Y están hablando, pues, y esto lo quieren dejar pasar, y esa prisa y todo es para que esto pase lo antes posible y que quede. Lo que pasa es que, a ver, la gente soporta de todo, puede soportar muchas cosas, menos ya tener miedo a viajar, y el miedo se soporta mal, y eso de la libertad de ir, y cuando ya llegue la Semana Santa, de viajar, de venir, de subir, de bajar, o de tener que ir todos los días a trabajar en tren e ir con miedo, eso se sobrelleva mal. Mirad un dato que estoy leyendo ahora mismo en Voz Populi, en una información de Beatriz Triguero. Adif solo dedica el 16% del gasto en alta velocidad a mantener las vías. Según consta en el último análisis de la Comisión Europea, en España el 84% del gasto en alta velocidad ferroviaria es inversión en nueva infraestructura. Es decir, estás abriendo nuevas vías, centuplicando, estás haciendo que por las mismas vías pasen 10 veces más gente, claro, en 10 veces más trenes, y te estás dedicando de nuevo a fardar, claro, y no a conservar. Entonces era lo que comentábamos antes, si no puedes soportar tantos trenes en tu infraestructura, no metas esos trenes. Perdón un segundo, The Objective ha publicado a las 9:10, el sindicato de maquinistas SEMAF convoca una huelga general en el sector tras los accidentes. Pues se veía de venir. Pausa publicitaria y vamos con el campo internacional, porque acaba de sacar de Babylon Bee una noticia de última hora importantísima. De Babylon Bee es como, pues no sé, es una cuenta jocosa americana muy conocida. Trump se disfraza de inmigrante musulmán para que Europa le deje invadir Groenlandia. Pausa publicitaria y lo comentamos. Tu voz, tu libertad, tu radio. Radio Libertad. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza, realiza en Madrid cirugía premium de presbicia y catarata.
Si desea eliminar sus gafas de vista cansada o nota que con la edad pierde visión, la doctora Iradier le realizará el tratamiento para recuperar la agudeza visual y nitidez de la juventud con la mejor lente intraocular y la técnica más segura y eficaz. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid. De la Z a la A, Zarzuela, dirigido por Luis Gutiérrez Serantes. Los viernes de 7 a 8 de la tarde en Radio Libertad. No se pierda un programa de algo muy nuestro, con la colaboración del Teatro de la Zarzuela. Comienza tus mañanas en libertad. Radio Libertad. Si sufres de artrosis de manos, los guantes de Relax Quantic Nanotech, con su masaje, vibración y calor, mejorarán tu calidad de vida. Eficacia demostrada en ensayo clínico. Recuerda, si tienes artrosis de manos, guantes Quantic Nanotech. Y para las personas que lo tienen localizado en la rodilla, la rodillera de Mejorando tu Vida, que utiliza ondas de radiofrecuencia. Os cambiará la vida, al igual que el cinturón para aliviar el dolor de la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. Recuerda, llámanos al 900-730-122. Y si llamas ahora, solo para los oyentes de Radio Libertad, gratis un tensiómetro que habla. 900-730-122. Mañanas en libertad con Luis del Pino. Bueno, tenemos con nosotros a don Alberto Garín. ¿Qué tal está usted, don Alberto? Encantado de estar aquí contigo. Don Alberto, pues es historiador, es arqueólogo, es doctor en arquitectura, ha trabajado en numerosísimos países, es un escritor de éxito y tiene también un canal de mucho éxito en YouTube que se llama, de forma poco original, Alberto Garín, el canal. Eso es. De forma poco original, pero conveniente, porque cuando uno busca, hay gente que pone nombres abstrusos a sus canales y luego uno no sabe cómo localizarles, ¿no? Bueno, don Alberto Garín ha publicado numerosos libros, uno, por ejemplo, excelente sobre Lutero y demás, pero acaba de publicar un libro que se llama Renacimiento, el arte que conquistó el mundo. Yo pues no soy especialista en arte, no soy muy versado en arte y debo confesarles que me he leído el libro, que es un libro pues con mucho detalle, pero con un enorme interés. La verdad es que es fascinante la historia del Renacimiento, tal como la cuenta don Alberto Garín. Bueno, entiendo que podías no tener esa fascinación por el arte, posiblemente nos ocurre a todos, porque cuando nos enseñaban arte en el colegio, el instituto, no solía ser la asignatura más atractiva, y parece contradictorio. ¿Cómo es posible que nos enseñen arte y que el arte no sea atractivo? Y en gran medida porque nos daban repertorios, cual guía de teléfonos, de obras de arte y artistas. Y lo que yo pretendo en el libro es explicar que esas obras de arte están dentro de un contexto histórico, y cuando entiendes los motivos por los que los artistas hacen las cosas que hacen, pienso que resulta más atractivo para ti como lector el que puedas decir, oye, nunca me había parado a pensar la cantidad de cosas que se esconden detrás de esas obras de arte. Y es verdad que lo transmite usted muy bien en el libro. Ante todo es un libro desmitificador, ¿no? Porque todo el mundo, especialmente los que somos legos en la materia, pues tenemos la imagen del Renacimiento como esa especie de explosión de luz que viene a acabar con el oscurantismo de la Iglesia católica. Claro, pues don Alberto explica con profusión de detalles que para nada esa imagen es cierta, eso es un mito. El Renacimiento es un producto de la Iglesia católica, que precisamente donde no triunfa es, por ejemplo, en Inglaterra, la anglicana Inglaterra, ¿no? Y por tanto no es una explosión
de luz frente al oscurantismo religioso, sino que es la luz que la propia Iglesia Católica trae al mundo del arte, y es desde Roma desde donde irradia ese renacimiento fundamentalmente a los países católicos de la época. Pues es muy curioso porque, de nuevo, si recordamos cuando estudiábamos en el Instituto de Arte, había una cosa que a mí me chocaba. La mayor parte de las obras de arte del Renacimiento eran de temática católica. Mientras que, por ejemplo, que en principio es la época del humanismo, el antropocentrismo, rechazamos la oscuridad de la Iglesia medieval. Mientras que, por ejemplo, el llamado barroco, al que se considera que es el arte católico por antonomasia, tiene una cantidad de obras mitológicas espectacular. Entonces, claro, a mí el profesor me decía en clase, fijaos aquí, y yo decía, pero si lo que estoy viendo son temática católica, básicamente, claro, después se ponen retratos, pero temática católica. Entonces, había una contradicción entre lo que uno ve cuando va a visitar las obras de arte de los siglos XV y XVI y lo que te contaban en clase. Y yo decía, bueno, ¿y por qué esa contradicción? Y en realidad estamos ante esas categorías históricas que se venden en positivo, el Renacimiento, la Ilustración. No es gratuito que te lo vendan en positivo, el Renacimiento es el origen del Estado moderno, entonces hay que justificar por qué es bueno el Estado, por qué es bueno un Estado autoritario. Y la Ilustración es la sublimación de ese Estado autoritario, convertido en Estado absoluto. Entonces hay que justificar por qué el Estado absoluto es bueno. Entonces, ¿quién se va a oponer al Renacimiento? ¿O quién se va a oponer a la Ilustración? Y en realidad, cuando empiezas a estudiar arte, descubres que no es tan evidente como te lo contaron. Hablo de obras católicas en el siglo XV y XVI. Hay un revival de arte católico en el siglo XVIII de la Ilustración abundantísimo y muy poco conocido. Estoy seguro que los que estamos en esta mesa hemos ido a ver todos un montón de monasterios y de iglesias en nuestros paseos. Siempre hay una etapa del siglo XVIII que suele ser la más vistosa, la más grande, la mejor conservada, y que nunca aparece en los libros. Tú vas a ver ese monasterio medieval de Sant Gal y descubres que de Sant Gal lo que queda, bueno, medieval, porque Sant Gal se hace ya tipo carolingio, está la etapa románica, pero Sant Gal sobre todo es del siglo XVIII y nadie te habla del Sant Gal del siglo XVIII. Pues esa contradicción entre lo que el arte nos cuenta y lo que nos venden no es gratuita, y es lo que trato de explorar en el libro. Y de hecho el libro pues termina con una tesis que tiene también un poco de provocación, ¿no, don Alberto? Que dice que el verdadero príncipe del Renacimiento se llama Felipe II. Pero de nuevo no es provocación. Es muy simpático porque todos tenemos la imagen, la Escuela de Atenas de las Estancias Vaticanas de Rafael. Y en las Estancias Vaticanas, que son 4, las que le pintan Rafael y su taller a Julio II, 4 paredes, un techo, son 20 pinturas, hay una solo dedicado a los filósofos clásicos, la Escuela de Atenas. Y hay 19 dedicadas a los papas. Entonces, cuando uno ve en vivo las Estancias Vaticanas y recorre las 4, descubre que es un canto a los papas de Roma. Los papas como el único mecanismo posible para los hombres de poder salvarse. O pasas por el Papa de Roma o estás condenado. ¿Cómo me pueden decir que eso es...? Además es importante, y usted lo recalca en el libro, si pasas por el Papa, no por la Iglesia, por el Papa. Sí, sí. Es decir, entonces, ¿cómo te pueden decir que algo como eso es un ejemplo de antropocentrismo? Bueno, sí, en torno a un hombre que es el Papa. Pero claro, uno visita la biblioteca del Escorial y descubre que hay una pintura dedicada a la teología y el resto de los frescos de la biblioteca son los saberes humanos. O sea, hay un 90% de saberes humanos, un 10% religiosos en el Escorial, al contrario de las Estancias Vaticanas, donde todo es religión menos una pintura. ¿Por qué no nos lo cuentan? De partida hay una singularidad práctica. Ahora ya se puede fotografiar la biblioteca del Escorial, desde hace unos pocos meses. O sea, durante décadas estaba prohibido tomar fotos. Entonces, claro, era imposible contarle a la gente lo que había en la biblioteca del Escorial, porque algo tan sencillo como incluir una fotografía en un libro de texto era un trabajo burocrático. O sea, antes de que Patrimonio Nacional diera permiso para tomar fotos, yo solicitado permiso para tomar fotos en Patrimonio Nacional, nunca conseguí los permisos. O sea, nunca los conseguí, no porque me dijeran que no, nunca me dijeron que no. Siempre había una ventanilla más a la que tenía que acudir. Entonces iba rebotando. Recuerdo en el Plaza de Naranja estuve 3 años rebotando y al final abrieron la mano para fotografiar, dejé de rebotar entre ventanillas. Entonces, esa cuestión práctica es importante, pero la siguiente es, ¿qué es un príncipe del Renacimiento? Un príncipe del Renacimiento es un señor que mira hacia los saberes clásicos. Nadie más que Felipe II
tuvo esa visión de los saberes clásicos reflejado en su biblioteca. Un señor que reúne una biblioteca espectacular, no había ninguna más grande que la de Felipe II. Es que los papas hacen la Biblioteca Vaticana. No, perdón, la Biblioteca Vaticana existe desde el siglo IV. Solo que los papas tienen vicisitudes históricas complejas, van perdiendo, la recuperan, vuelven a perder, la recuperan. Pero un señor que hace una biblioteca tan gigantesca de cero es Felipe II. Y sin embargo lo pintan como el hombre oscuro, retrógrado, que no quiere mirar hacia... Al contrario, no había mejor biblioteca en la segunda mitad del XVI que la de él. Menciona usted otras muchas cosas interesantes. Tampoco vamos a destripar el libro porque de lo que se trata es de que se lo compren ustedes. Les repito los datos. El autor es don Alberto Garín. Renacimiento, el arte que conquistó el mundo, editado por HarperCollins. Habla usted, por ejemplo, de la enorme influencia que tuvo en la expansión del arte renacentista, el impacto psicológico que causó el saco de Roma, por ejemplo. Pero me quiero quedar con otra cosa antes de cederle los trastos de preguntar a mis compañeros, porque me llama mucho la atención cómo usted cuenta todo el arte renacentista con todo detalle, pero narrando lo que son las cosas no artísticas que influyen en el arte. Por ejemplo, las consideraciones políticas que llevaban a adoptar unas formas u otras, o a imitar a tal o cual príncipe enemigo o rival. Las consideraciones personales. Todos somos conscientes de las tormentosas relaciones de Miguel Ángel con los papas, pero bueno, que no era el único. Miguel Ángel era quizá el más pirao, permítame la expresión, pero que todo eso de las rivalidades personales, los enfados, los quiero hacer algo que sea un poco mejor que lo de este papa anterior y todo eso, juega un papel enorme en el desarrollo del arte. Es decir, al final estás hablando de personas, unas que se ganaban la vida, otras que querían ganarse la fama de inmortalidad a través del arte, etcétera, etcétera. O sea, es la parte, insisto, que no nos contaban en la clase y que sin embargo puede ser la más divertida. O sea, ese Papa Nicolás V que se hace pintar a sí mismo en la Capilla Nicolina como un papa del pasado perseguido por los emperadores de Roma, como él está siendo perseguido por los emperadores alemanes. Bien. O las estancias vaticanas que decimos de Julio II, que Julio II se hace construir por encima de las estancias del Papa Borgia. Yo me pongo por encima del Papa Borgia, que ha sido mi gran enemigo durante 3 décadas. O sea, pequeñas cuestiones personales que terminan dictando la arquitectura de un edificio. Eso es. Pero que cuando vamos allí, por lo general, no nos lo cuentan. Y sin embargo, es fundamental entenderlo. O sea, no es gratuito que Julio II se haga construir un segundo piso en el Palacio Apostólico donde tenía sitio de sobra para alojarse. O sea, no tenía necesidad. Pero él quería estar encima del Papa Borgia. Y lo quería demostrar, y para sus contemporáneos era algo evidente. Es muy llamativo, nos ocurre hoy, cuando vemos grandes obras áulicas vinculadas a producción estatal, y tenemos clarísimo lo que ahí están diciendo. O sea, estos estilos arquitectónicos, por ejemplo, yo que vivo en Segovia, el estilo Junta Castilla y León. Entonces uno va atravesando todo Castilla y León y sabe inmediatamente cuando ha llegado un edificio financiado por la Junta. Es grande, es feo, es de ladrillo donde es de piedra donde los pueblos de ladrillo. Bien, ese tipo de cosas que uno dice, esto es la Junta de Castilla y León haciéndose ver. O sea, uno puede decir, bueno, aquí el arquitecto ha desarrollado una estrategia proyectual en la que ha tenido en cuenta la combinación del... No. Ha llegado el presidente de la Junta de Castilla y León y ha dicho que se nos vea. O sea, en este pueblo diminuto, que se note que hemos pasado. Claro, ese tipo de cosas, al cabo de 3-4 siglos, lo convierten en una temática estilística. Y nadie dice, no. O sea, hay un edificio fantástico en León, donde están las oficinas de la Junta de Castilla y León, en León, que es un vestíbulo. O sea, uno entra, el vestíbulo es espectacular, parece un hotel de los Emiratos Árabes, y luego las oficinas son chiquititas. Pero claro, en el momento que entras, la Junta de Comunidades ha caído sobre ti. O sea, tú eres un mero pagador que tiene que entrar a aquel edificio y después ya te metes en el laberinto a buscar frente a esta grandeza dónde tengo que ir. Claro, ese tipo de gestos no son gratuitos. No solamente es el arquitecto el que se ha lanzado a esa operación. Hay una intención política detrás. En el pasado ocurría. ¿Por qué no nos lo contaban? Bueno, ¿tienen ustedes hacer alguna pregunta, queridos tertulianos? ¿No? Sí. Bueno, más que pregunta, porque como no he tenido la oportunidad aún de leer el libro, que lo voy a hacer, pero sí que quería felicitar
a don Alberto por su labor de divulgación y por la manera esta pausada que hace, que se nota que sigue nuestros programas, ¿no? Esto de hablar calmado. Pero lo llamativo que es que España haya cargado con y que haya asumido tanta leyenda negra cuando, por ejemplo, tienes esas dos figuras esenciales para la humanidad que son Carlos V y Felipe II, también en términos artísticos. Si vas a Yuste y dices, aquí algo no me han contado bien, incluso en las zonas más oscuras del monasterio, el dormitorio de Carlos V, dice, madre mía, ¿cómo puedes estar aquí? Porque el hombre estaba en un luto permanente y tal, ¿no? Pero fijaos, en España, una de las grandes eclosiones de la historia del arte sucede en tiempos de la Contrarreforma, que hay gente que no la llama así, precisamente para destacar que no era un movimiento de mera reacción oscurantista, sino que propuso, y de una manera tan luminosa como esto, ¿no? Pero sí que me gustaría que don Alberto nos comentara algo, de la relación del Renacimiento con la Edad Media, porque también se ha jugado a oponer. Aquí eran todos unos gañanes y unos tipos explotadores de gañanes que vivían de la oscuridad, y de repente llegaron el Renacimiento y dijeron, uy, qué mal lo están haciendo estos, no hay continuidad de ningún tipo, vamos a hacer saltar por los aires el dominio en todos los ámbitos de la Iglesia. Y gente como tú está como muy empeñada en mostrar que las cosas no fueron directamente así, ¿no? Que el Renacimiento no se puede explicar tampoco en términos artísticos sin la Edad Media. La cuestión está en que, como hablamos de arte, por tanto estamos hablando de un mercado, ese mercado responde a la clientela, una clientela que en determinados momentos exige cambios. Entonces, es muy simpático porque lo que consideramos como el románico, nos explicaban el arco de medio punto y los muros gruesos y los contrafuertes contra los muros. No. Es el éxito del Papa de Roma imponiendo su liturgia en todo Occidente. Entonces, lo que tiene en común una iglesia románica con otra iglesia románica es cómo funciona el espacio. Todos son iguales espacialmente hablando. Después habrá un románico de bóveda, un románico de cúpula, un románico con el campanario exento, con el campanario... Eso da igual, lo que importa es el espacio. Pero ese producto hay un momento en que satura el mercado y hay que ofrecer algo nuevo. Entonces hay gente que paga por un producto nuevo. Entonces eso que llamamos el gótico es un producto nuevo, donde, por ejemplo, la música es fundamental en la articulación de ese espacio. Bien, entonces, a finales de la Edad Media hay un nuevo producto, que es lo que yo explico en el primer capítulo, borgoñón. El arte borgoñón, que es una cosa súper recargada, eso que en España podemos conocer como plateresco, lo que nos hemos acostumbrado en pintura a ver cuando vemos la pintura flamenca de los primitivos flamencos, ese tipo de cosas con mucho detalle y demás, y eso fue un exitazo. Y eso se pone en marcha 20 años antes del Renacimiento florentino. Y el Renacimiento florentino durante un siglo compite con el arte borgoñón y no consigue ganar. Un siglo y 120 años, y no consigue ganar. O sea, lo que vende es el arte borgoñón, hasta que los clientes cambian, y tras el saqueo de Roma, los príncipes católicos se apuntan al arte de los papas. El Renacimiento florentino sí ha cuajado en Roma, pero no ha salido de Italia. Entonces, a la larga lo que tenemos es un mercado que exige a los artistas ir ofreciendo productos que satisfagan los egos, la necesidad de prestigio, las necesidades de estos príncipes. Entonces sí que hay una continuidad, porque al final lo que están planteando en todos los casos es que ¿quiénes son los principales clientes? La Iglesia Católica y los príncipes católicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Arte católico. ¿Y ese arte católico cómo se llama? Se llamará románico, se llamará gótico, se llamará renacimiento, lo que quieras, pero en esencia, como recordaba Luis hace un momento, es arte católico. Por eso el Renacimiento no cuaja en los países protestantes. O sea, no hay un Renacimiento. Eso es curiosísimo. Cuando se habla del Renacimiento inglés y tú dices, de acuerdo, la pregunta es muy fácil. Cuando estamos hablando del Renacimiento, si hay un elemento fundamental del Renacimiento es la construcción de los grandes palacios del Estado moderno. Entonces, uno va a Francia y entonces va a ver los grandes palacios del Estado moderno dentro de ese mundo clásico. El Castillo de Chambord y sobre todo Fontainebleau y la primera parte del Louvre. Se ve, ¿vale? Claro, si estamos hablando de España, es el Escorial, por antonomasia, el gran monasterio palacio clásico. ¿Y en Inglaterra cuál es? En Inglaterra no hay, punto. O sea, esto no es un debate de, es que no lo hay. Es que los restos que nos quedan de los palacios de Enrique VIII son palacios medievales. Entonces, señores, si no hay un Escorial, si no hay un Fontainebleau alrededor de Londres, es la mejor demostración de que los ingleses no se metieron en el Renacimiento. Pues ahora entren en internet, pongan Renacimiento inglés y van a encontrar
millones de páginas. Entonces, no. Lo que tenemos en esa continuidad entre la Edad Media y el Renacimiento, es que siempre es arte católico. Entonces es la Iglesia Católica y son los príncipes católicos los que están reclamando renovar el arte, y en esa renovación se da la continuidad. Bueno, eso será además especialmente interesante de ver en Alemania, ¿no? Donde hay una Alemania católica, el sur y el norte, y una Alemania luterana, en efecto. Y además, claro, porque quiere decir, el catolicismo va a provocar una eclosión de la pintura, de la escultura, etcétera, y de repente las zonas protestantes mucho más la música, ¿no? Y los himnos religiosos y tal, que son especialmente importantes en la Europa protestante, etcétera, ¿no? Entonces las maneras de desarrollo cultural estaban también muy ligadas a la cuestión religiosa, que no dejaba de ser también una cuestión muy política. Y eso que ha dicho... Es que resulta gracioso cómo influyen todas las cuestiones ideológicas, pues eso, en todas las manifestaciones sociales, ¿no? Claro. Incluido el arte. No, y lo que ha dicho don Alberto, que está muy bien, porque se nos olvida a la hora de estudiar, porque ¿cómo estudiamos? En modo trascendente. Historia del arte, lo que sea. Entonces tú piensas que solo se mueve la gente por ideas y de repente don Alberto dice, no, es que los clientes, ha dicho, sí, los clientes... Se ve muy bien eso de la importancia de los clientes en lo que usted narra de la historia de todos los tratados sobre urbanismo, arquitectura, etcétera, etcétera, rescatados de Roma, los tratados de Vitruvio, y que luego, pues, había gente que publicaba sus propios tratados con la idea de, bueno, vender el máximo número de libros y sacar el máximo de dinero posible, ¿no? Porque de eso se trataba. O sea, el caso de Serlio, a quien yo realmente no conocía hasta escribir el libro, porque yo me sabía el discurso oficial de Serlio, es un señor que se lanza a escribir el tratado definitivo de arte clásico, se marcha a Francia, trabaja con los editores de Lyon y le dice, mire señor, esto que está escrito no se puede vender, ya está pasado de moda, haga algo distinto. Y el tipo saca el libro magnífico, que es todo lo opuesto a lo que él ha defendido en los últimos 10 años, vende un montón y dice, pues ya está, esto es lo que el mercado quiere, pues no le vamos a dar más vueltas, yo sigo dibujando esto. Bueno, yo les cuento mi experiencia con este libro. Como ya he dicho, yo no soy un experto en arte, yo tiendo más a gustar de la música que de la pintura o de la arquitectura, pero de verdad que me he devorado el libro. Hay otros que te tienes que leer así un poco más en diagonal porque que no tienes tiempo para todo, pero este me lo he leído de pe a pa, y eso que está lleno de detalles de cuándo fue construida cada cosa, por qué, quién era el mecenas y por qué actuaban, y bueno, muy bonito. He aprendido un montón sobre arte europeo católico, sobre el Renacimiento, y nada, muchas gracias por haber escrito el libro, don Alberto, y felicidades por él. Gracias a ustedes por leerlo. Bueno, doña Carmen Carbonell nos trae la opinión de los oyentes. Con una pregunta que lanzábamos esta mañana, don Luis, ¿a qué cree que se debe que el Partido Popular, como pasó con el apagón, no se lance a degüello contra el gobierno responsable del accidente ferroviario? Hablamos lógicamente de esa tragedia, la de Adamuz, y dábamos 4 opciones. La primera, por el sentido de Estado del Partido Popular; la segunda, por pura estupidez; la tercera, por simple cobardía; y la cuarta, el PSOE y el PP son un tándem. Don Luis, de momento va ganando con un 72% de los votos la última opción, la del bipartidismo, que el PSOE y el PP son un tándem. Hay un 14% que dice que lo hace por simple cobardía, un 12% que señala que es solo estupidez, pura estupidez, y hay un 2% que apela al sentido de Estado para que el Partido Popular no se esté lanzando de degüello contra el gobierno de Pedro Sánchez, responsable último de esa tragedia ferroviaria. Voy con comentarios, don Luis, en Twitter. Adel nos dice que el PP es la herramienta del PSOE para inyectar indefensión en la derecha. Monicaco nos dice que o son tontos o tienen mucho que esconder, porque si no, no se entiende. Y alguien que se hace llamar Nafasi MPIA dice que no solo son un tándem, son un mismo partido, único, globalista, sociocomunista, que aparecen ante los españoles como si fueran dos, solo para engañarlos y darles apariencia de una democracia que no existe desde hace décadas. Voy ahora con las publicaciones de YouTube. Me encuentro un comentario de Juan Gil BU. Dice: quieren que siga el nefasto régimen del 78 con la alternancia política de esos partidos, así que el PP no va a tirar piedras sobre su propio tejado. Muy crítico es PP, estos alias me matan, KG
5FV, que dice: el PP es un partido que va como pollo sin cabeza, y Feijóo dice una cosa mientras que hace la otra. Para lo único que vale es para pactar con el PSOE. Y también me encuentro, don Luis, mucha indignación en el chat de YouTube. Pedro Tarumba dice que cada vez que Pedro Sánchez hace una fechoría y no pasa nada, lo que pasa es que aumenta su confianza personal para seguir maltratándonos. Y de esos polvos, don Luis, estos lodos. Bueno, muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell. Don Alberto Garín, pues nada, le despido, ya le libero para... ¿En qué está trabajando ahora? ¿En qué libro? En realidad no estoy trabajando en ningún libro. Que me deje la editorial decir en voz alta. Vale. Yo luego fuera del micrófono le voy a plantear una consulta, porque me trae a mal traer. Es que hay un miembro de mi familia que es un enamorado del brutalismo, ¿no? Y la verdad es que es un tipo de arte que no termino de entender qué es lo que quiere transmitir ese brutalismo. Y como veo que ha analizado usted los edificios de la Junta de Castilla y León, luego hablamos de brutalismos políticos. Bueno, don Mario Noya, muchísimas gracias por haber estado aquí. Doña Carmen Álvarez Vela, muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a todos los oyentes que han participado enviándonos su opinión. Y bueno, pues vamos a poner punto final a la tertulia, como siempre, con nuestro amigo don Paco Linares, que nos quiere decir hoy que España siempre está de luto justificado. Buenos días, don Paco. Para todos, mis saludos más afectuosos. Ayer no hablé de los asesinatos del Grapo, ni de los de la ETA, ni siquiera de los atentados del 11M. Me limité a contar accidentes y recordar a los fallecidos en tragedias naturales o en tragedias provocadas por accidentes que han causado miles de muertos desde el accidente del tren Avia en Galicia en el 2013. Ahí fue cuando empecé. Pues bien, personas de buena fe, personas que me consta que son excelentes, me criticaron por eso. En resumen, decían que era el momento de homenajear a los fallecidos. Y un servidor piensa, ¿qué mejor manera de homenajear a las víctimas que recordar las circunstancias que provocaron esas tragedias para seguir en la brecha e intentar evitar que ocurran otras? La izquierda, los socialistas, así lo han hecho siempre, no para homenajear a las víctimas, sino para sacar réditos electorales. Por unos motivos o por otros, España siempre está de luto. Hoy sigo rezando por los familiares, amigos y conocidos de los fallecidos, por los sanitarios, bomberos, por los operarios y por las personas que siempre están ahí, como por ejemplo la Guardia Civil y los voluntarios. Y permítanme un especial recuerdo para Jesús Saldaña, un joven médico de 30 años que hace algo más de 10 salió en la portada de los medios de comunicación por sacar la mejor nota en la selectividad de Málaga y provincia. Y ahora también por una trágica noticia ha vuelto a salir: su fallecimiento en Adamuz. A través de él, mis oraciones por el eterno descanso de todos y que el Señor le dé fuerzas y fe a los que siguen sufriendo. Mañana más y mejor. Punto final.